archivo que dice preparación de la evaluación regular 3 a un curso que dice el año 2024. ¿Ah? Fue el último curso que hice antes de pasar a primer año. Entonces ahí hay un montón de cosas que se cruzan con la tabla de especificación de esta prueba. Así que para que le echen una revisión, vamos a estar revisando ahora la tabla de especificación. Mira, lo que nos faltó profundizar el día de ayer, y yo creo que si lo hicimos relativamente bien, esto va a resultar súper simple. El sistema gastrointestinal habíamos dicho que era un tubo que atraviesa el cuerpo, que eran prácticamente puras células epiteliales, pero después de las células epiteliales viene la lámina basal, y después de la lámina basal viene el tejido conectivo, y un poquito más abajo viene el tejido muscular. ¿Sí? Nosotros no tenemos conciencia del movimiento que se denomina peristaltismo, que habíamos definido que era el movimiento involuntario que va desde craneal hacia caudal, que va empujando el contenido del lumen del sistema gastrointestinal, desde el esófago hasta el recto. Entonces, lo que tenemos que, más o menos, estuve revisando la tabla de especificación y también estuve revisando la presentación de la institucional. Entonces, en la presentación institucional le hacen énfasis en un montón de cosas que, por supuesto, no están en las presentaciones simples que yo hago, que prácticamente sacar todo y dejar solamente lo medular. Entonces, en la presentación institucional se habla de lo siguiente: estimulación gástrica, que es algo que estuvimos viendo nosotros, que era bien complicado porque eran varias células que estaban involucradas. Una célula que mantenía todo inhibido, que era la célula D, que producía somatostatina, nos acordamos de esa hormona, statina, hacía pare, y esa célula entonces inhibía la célula G para que produjera gastrina, y habíamos comentado que el clímax de la secreción gástrica nosotros lo teníamos cuando se juntaban estas tres hormonas, tanto endocrinamente como paracrinamente. Para los que no la vieron acá, son estas tres. Si nosotros estimulamos a la célula parietal con gastrina, con acetilcolina y con histamina, estamos pero en la máxima expresión de la estimulación de la célula parietal y vamos a tener secreción gástrica. Martina está ahí como el astigmatismo o algo raro. ¿No? ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿No? Tenemos entonces una estimulación gástrica, que habíamos dicho que el estómago era una especie de cuarentena, un lugar tipo cuarentena que recibía los alimentos aproximadamente por 3 horas. ¿Sí? Entonces, en esa cuarentena, lo que nosotros teníamos que hacer era generar una secreción ácida. Y esa secreción ácida lo logramos con la célula parietal. Pero la célula parietal, para que estuviera funcionando bien, tenía que tener esta triada. Este sería como el clímax de la estimulación gástrica. Y haciendo referencia a lo siguiente, la hormona más relevante que tenemos acá, que es la que está no solamente estimulando, sino que generando una buena cantidad de células de tipo parietal, es la gastrina. ¿Sí? Entonces, ¿nos recordamos qué célula producía la gastrina? ¿Con qué letra empieza la gastrina? ¿Y la célula esta? La célula G. ¿Sí? Entonces la célula G produce gastrina de manera endocrina, pasa al sistema sanguíneo y llega a las células parietales. Pero no era menos importante la acetilcolina y la histamina. Entonces, aquí quisiera hacer una reflexión porque no siempre yo soy claro para explicar bien esta cosa. Por favor, atención, aquí. No anoten nada porque no voy a borrar la pizarra hasta que después me digan que ahora puedo borrar. Sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso entérico. ¿Eso qué significa? Que en los plexos, en alguna de las capas del tejido submucoso, tenemos un sistema nervioso. ¿Sí? O sea, hay neuronas ahí. Y esas neuronas son completamente independientes del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo. Sin embargo, estos tres sistemas se coordinan. O sea, que sean independientes no significa que estén aislados. Entonces la idea es la siguiente, mira, si el sistema nervioso central
genera estímulo sobre el sistema nervioso autónomo, nosotros tenemos dos posibilidades, el simpático y el parasimpático. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? El parasimpático, ¿cuál es el neurotransmisor más importante del parasimpático? Uy, esto ya tiene que estar logrado, acetilcolina. Entonces, lo que vamos a decir acá es lo siguiente. Si el sistema nervioso central, principalmente representado por el hipotálamo, si en el hipotálamo se están coordinando cosas, estimulamos al sistema nervioso autónomo. Y si este es el sistema nervioso autónomo parasimpático, el neurotransmisor que vamos a tener acá es acetilcolina. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y resulta que las neuronas que están relacionadas con el sistema nervioso entérico también producen acetilcolina. Entonces aquí tenemos una redundancia del neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, de aquí se dice lo siguiente: cuando no se muestra al sistema nervioso entérico, se dice que el que tiene control sobre la secreción y la motilidad del sistema gastrointestinal es el sistema parasimpático. Entonces, cuando usted está con el tono parasimpático, aumenta las secreciones y aumenta la motilidad. Pero si usted está en modo simpático, lo más probable es que disminuyan las secreciones y disminuya la motilidad. ¿Sí? ¿No? No. Nosotros habíamos dicho que existía el sistema nervioso autónomo y la rama simpática. Hola. Y la rama parasimpática. La rama simpática liberaba noradrenalina, la segunda neurona, y la rama parasimpática liberaba acetilcolina. Y si nosotros teníamos un órgano cualquiera, y este órgano tenía ambos receptores, es decir, receptores muscarínicos y receptores adrenérgicos, si tú estimulabas aquí o estimulabas acá, ibas a generar respuestas contrarias. Siempre y cuando este órgano tuviera los dos receptores. Entonces, por ejemplo, en el corazón, si estimulábamos con la acetilcolina, ¿qué le pasaba al corazón? Disminuía la frecuencia, disminuía el inotropismo. Pero si estimulábamos con noradrenalina, aumentaba la frecuencia, aumentaba el inotropismo. Entonces, aquí se da el caso de que un órgano teniendo los dos receptores para los dos sistemas, si tú estimulas a este órgano con un sistema o con otro, va a tener efectos contradictorios, contrarios. ¿Sí? Ya. Habiendo dicho eso, entonces, si este órgano, por ejemplo, fuera una glándula general, no una glándula del sudor, porque nos recordamos que la glándula del sudor solamente tiene receptores para el sistema simpático, pero por ejemplo una glándula como las glándulas salivales. Las glándulas salivales tienen receptores para noradrenalina y receptores para acetilcolina. ¿Me sigue la idea, no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú estás predominantemente con el tono simpático, la glándula de la saliva va a disminuir su secreción. Pero si estás predominantemente con el tono parasimpático, la glándula de la saliva va a aumentar. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de analizar es lo siguiente: el sistema gastrointestinal prácticamente secreta más y se mueve más cuando el tono predominante es el tono parasimpático. ¿Sí? Por lo tanto, va a tener más secreciones de las glándulas y de la célula parietal, que es algo que está secretando, pero no tiene una secreción especial, ¿cierto? Porque lo que secreta, ¿qué cosa es la célula parietal? ¿No? Ácido, protones, cloruro, potasio. Por lo tanto, si está secretando, nosotros podríamos sacar en conclusión que si el sistema gastrointestinal está
más bien, está predominantemente estimulado por el sistema parasimpático, vamos a tener mayor cantidad de secreción. Pero no solamente vamos a tener mayor cantidad de secreción, sino que también vamos a tener movilidad. El sistema se va a mover. Entonces, después de que uno se echa un bocado de lo que sea a la boca, una masticada, un pancillo, un panecillo, lo que sea, tú lo remojas con la saliva y te conviene que haya un remojo con saliva. Claro que sí, porque te va a ayudar a tragar. Tragar algo seco es mucho más difícil que tragar algo que esté húmedo. Entonces la saliva tiene esa funcionalidad. Entonces, si este órgano, ya no es el corazón, es una glándula denominada glándula salival, a nosotros nos conviene entonces que el sistema gastrointestinal esté en su fase secretora. Después nos conviene que después del tragado va a quedar atrapado en el esófago. Del esófago tenemos que pasar hasta el estómago. O sea, es un trayecto no menor, son un par de centímetros. ¿Nos conviene que el esófago tenga peristaltismo? No te conviene que quede atrapado ahí. El peristaltismo es el movimiento del tubo gastrointestinal que va empujando como si estuviera apretando la pasta de dientes. Entonces, si tú tragas algo y lo dejas ahí en el esófago, tú necesitas ¿qué cosa? Que haya un peristaltismo del esófago para que avance. Si posteriormente en el estómago vamos a tener un movimiento que habíamos dicho que era tipo lavadora. Y posteriormente tenemos que pasar al intestino delgado. Y del intestino delgado seguimos apretando para que siga avanzando. ¿Sí? Y finalmente pasamos al intestino grueso y fomenta la defecación. Entonces lo contrario, te va a quedar con lo que tú ingieres en el tubo gastrointestinal. Profe, ¿y el peristaltismo se da en el esófago y en el estómago? Y en el intestino delgado y grueso, a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Y siempre tiene que estar coordinado de tal manera que el apriete sea desde craneal hacia caudal. Porque de lo contrario, para arriba va a pasar algo tremendamente desagradable, que no es el vómito, es defecar por la boca. Eso no da, ¿cierto? Entonces, acá, volviendo al asunto, resulta que el sistema parasimpático que libera acetilcolina se encuentra con un sistema entérico, ¿sí? Que uno de los neurotransmisores más relevantes también es acetilcolina. Entonces, la descripción que hice yo ayer de lo que estuvimos conversando es como si no hubiera existido el sistema entérico. Pero lo que realmente está sucediendo es que hay una interfase entre el sistema parasimpático o el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico antes de llegar al plexo submucoso o al plexo mientérico. Analicemos esta palabra mientérico. ¿Qué implica ese prefijo? Mío, ¿qué podría ser? Tuyo, no es eso. Miocardio, ¿qué se entiende por miocardio? Miocito, ¿qué se entiende por un miocito? Un cito es una célula y un mío, músculo. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos un plexo que es musculoso y un plexo que es secretor. Y un plexo es una especie de más que rama, un conjunto de muchas células que están formando como una especie de estructura. Entonces, tú en el intestino, en el estómago, yo vuelvo a insistir, nosotros tenemos las células epiteliales, la lámina basal, el tejido conectivo y posteriormente tenemos el tejido muscular. Entonces, todo lo que es epitelio es secretor y todo lo que es más interno es muscular.
¿Para qué? Para mover. Y el secretor para producir secreciones. Entonces las células epiteliales están produciendo secreciones. ¿Cuál es la secreción en la boca? Secreción de saliva. ¿Cuál sería la secreción en el estómago? Secreción de protones, potasio. ¿Cuál sería la secreción en el intestino? Mucosa, ¿sí? ¿Y la secreción en el hígado? La bilis. Recuerden, el hígado es una glándula anexa que está produciendo bilis y se almacena ¿dónde? En la vesícula. Y la vesícula también tiene un plexo mientérico o algo parecido. ¿Tiene células musculares la vesícula? ¿Sí, claro? Oye, a todo esto, este plexo son puras células lisas. No nos vayamos a las células musculares esqueléticas. Porque ¿qué características tiene la célula muscular esquelética? ¿Tiene sarcómero? ¿Es voluntaria o involuntaria? Voluntario. El músculo esquelético es voluntario. Levante la mano. ¿Usted por qué la levantó? ¿Puede levantarla o fue automático? Usted la levantó porque quiso. No, porque puede. Aquí coordina el movimiento. Músculo esquelético es voluntario. El músculo liso es involuntario. Pregunta entonces, ¿el peristaltismo es voluntario o involuntario? Involuntario, tiene que ser liso. ¿Sí? Porque no es cardíaco. ¿Vamos bien o no? Entonces, aquí lo único que tenemos que tener presente para después echarle un vistazo a la presentación del institucional es que en vez de lo que yo dije ayer, que directamente es el sistema parasimpático sobre la musculatura o sobre la secreción, ¿sí? Aquí tenemos una interfase. ¿Y cuál es esa interfase? Células del sistema nervioso entérico. Y coincidentemente, algunas neuronas del sistema nervioso entérico producen también acetilcolina. Entonces uno podría decir, oiga, la acetilcolina pareciera que es el neurotransmisor de la activación del sistema gastrointestinal. Y precisamente ese es el mensaje que yo necesito que ustedes acojan. El sistema parasimpático activa al sistema gastrointestinal. Directa o indirectamente. Entonces, en la fase cefálica, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo me imagino los alimentos y empiezo a secretar, salivar. Y como la saliva proviene de una glándula, que es la glándula salival, ¿quién podrá estar estimulando a la glándula salival? ¿El simpático o el parasimpático? Y el parasimpático libera acetilcolina. Por eso decimos que en la fase cefálica inicial, el neurotransmisor predominante es la acetilcolina. Ya, y después, como ya nos dio la gana, porque oímos, imaginamos el alimento, tenemos hambre, nos comemos el sándwich, el pancillo, el bocadillo. Ya. Y una vez que el estómago recibe ese alimento, está entrando en contacto, hay una distensión. Distender es estirar. Entonces, ¿por qué se estira el estómago? Porque lo está llenando con aire. Esa distensión del estómago, junto con el inicio que fue la fase cefálica, nosotros empezamos con esto a incrementar las secreciones, en este caso la secreción ácida. ¿Y cuál es el estímulo más relevante para que la célula parietal produzca secreción ácida? Gastrina. Sin embargo, para que sea contundente la reacción, no solamente necesitamos la gastrina, sino que necesitamos la acetilcolina, de nuevo la acetilcolina, ¿y qué más? La histamina de la célula plasmática. Ya. Estamos en el estómago, tenemos secreción ácida, perfecto, y después tenemos que el peristaltismo avanza y empieza a empujar el contenido del estómago hacia el intestino. Y en el intestino, por el solo hecho de estar en contacto el alimento con los intestinos, ese intestino que llamamos duodeno se empieza a distender. ¿Sí? Y habíamos dicho que ese es el estímulo para avisarle a dos glándulas, oiga, el alimento ya lo tenemos en el intestino.
que comience la digestión como corresponde. Y para eso necesitamos ¿qué cosa? Del jugo pancreático, necesitamos de la bilis. ¿Dónde está la bilis? Almacenada en la vesícula. Entonces necesitamos que ahora la vesícula se contraiga. ¿Cómo logramos contraer la vesícula? A lo menos con dos estímulos. ¿Y cuáles son esos dos estímulos? La acetilcolina y con la colecistopinina. Estos dos estímulos hacen que la vesícula empiece a contraerse. Y si tú contraes la vesícula, el contenido de la vesícula va a salir como si fuera una pasta de dientes. Pero de la vesícula vamos por el canal biliar hacia el duodeno. ¿Qué papel tiene la bilis en la digestión? Me entré en escuela, ¿no? Porque están engrupiendo demasiado. Voy a decir algo. ¿No? Fuera Eso sí, po. La bilis es detergente. ¿Sí? No es digestivo, pero va a fomentar para que las grasas tengan más área de superficie, para que las enzimas digestivas de los lípidos, ¿cómo se llama esa enzima? Lipasa. Ahí, y se queda ahí, no me engrupa ninguna letra más. Lipasa es la enzima que degrada lípidos, grasas. La proteasa que degrada proteínas, pero nosotros estamos acá en los lípidos. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿No acordamos de esto de Solomán? Entonces, lo que nosotros estamos generando esto con estas dos hormonas, ¿qué significa esto? Estamos apretando la vesícula y damos por sentado que ya el hígado hizo su trabajo al producir bilis. Como dice la bilis es detergente y necesitamos detergente para que la enzima lipasa sea más eficiente. Pero la bilis no tiene ninguna participación en la digestión de lípidos. Ahora, por otro lado, el jugo pancreático. ¿Qué trae el jugo pancreático? ¿Qué trae en su contenido? ¿Se acuerdan? ¿Jugo pancreático? Pregunta, ¿qué pH tiene el estómago después de ácido? ¿Y qué pH tiene el intestino? Es la orina. 8. O sea, pasamos de un pH 2 a un pH 8. ¿Cómo logramos bajar los protones y aumentar el pH? ¿Lo logramos? No. Un cubo libre me esto. ¿Cuál es el cubo libre? Si quieren grupear. Porque ese sí. Bicarbonato. El jugo pancreático trae bicarbonato. Y el bicarbonato va a neutralizar los protones. ¿Y qué más trae el jugo pancreático? Fuerte. Coloqué algo antes de enzima digestiva. Proenzima digestiva. Eso significa que las enzimas se fabrican en el páncreas, pero no se activan en el páncreas, porque se corre el riesgo de que se coman el páncreas. Así que van a fabricar algo que esté prehecho para que se active ¿dónde? En él. Entonces la bilis se viene para acá, el jugo se viene para acá al duodeno. Y el mismo duodeno produce una enzima que va a activar a las proenzimas del páncreas. Que fue lo último que vimos ayer. Hay dando vuelta una enzima, o sea, una hormona que no mencionamos ayer y que es importante mencionarla. En la fase intestinal estamos en el ocaso. Ya el alimento está llegando al intestino, por lo tanto ya no tiene mucho sentido que la célula parietal siga produciendo una excesiva cantidad de protones.
Así que la estrona es una hormona que va a tratar de disminuir la secreción ácida. Entonces, en una primera etapa, inicio y clímax, queremos que la célula parietal produzca mucho protón, pero ya cuando está pasando el alimento a los intestinos, ya no es necesario que produzca tanto protón, por lo tanto le mandamos una hormona que es la gastrona. Entonces, mira, gastrina, gastrona. ¿Es muy terrible la presentación? Gastrina, gastrona. ¿Qué hace la gastrina? Estimula. ¿Qué hace la gastrona? No estimula, inhibe. ¿Qué cosa inhibe? La secreción de protones. Nos recordaremos que el plexo miantérico está relacionado con el movimiento, porque ahí están los músculos, y el plexo submucoso está relacionado con las secreciones y la absorción. Tal cual. Tal cual. Profe, la gastrina es la que. ¿Cómo se llama? La gastrona lo inhibe y la gastrina lo. Y ojo, la gastrona es una hormona que produce el intestino. El duodeno. Células del duodeno producen gastrona, activan al estómago y le dicen, oiga, déjese de producir secreción de protones. Ya pasó, ya lo logró, ya estamos con el alimento en el intestino. Y esta de acá, acetilcolina y colecistoquinina. La gastrina. La colecistoquinina proviene del intestino y va a la vesícula. Y aquí hay otra hormona, atención, secretina. La secretina va al páncreas. ¿De dónde viene la secretina? Del intestino. O sea, ya estamos en la fase intestinal. Cuando el alimento llega al intestino, al duodeno, se generan todas las condiciones para que la bilis mande, o sea, la vesícula nos mande la bilis, el páncreas nos mande el jugo, y una hormona le dice al estómago, oiga, ya pasó, déjese de producir secreción ácida. Momento, la gastrona va al estómago, la secretina va al páncreas y la colecistoquinina va a la vesícula. Quizás es conveniente recordarse de esto. Mira, si tú tenías aquí un monito como este, en donde aquí está el duodeno, de la vesícula venimos para acá, del páncreas, no está precisamente aquí, pero del páncreas venimos para acá. Acá tenemos al hígado. Entonces, hígado, vesícula, duodeno, páncreas. Si aquí me vendieron la pomada que yo tenía que producir demasiada producción de protones, va a llegar un momento en que esto ya no es necesario. Entonces, cuando el alimento que estaba aquí empieza a llegar acá, las mismas células del intestino empiezan a mandarle una hormona ahí, una hormona acá y una hormona ahí. Entonces, ¿cuál será la hormona que va al páncreas? Secretina. ¿Cuál es la hormona que va al estómago? Gastrona. ¿Y cuál es la hormona que va a la vesícula? Colecistoquinina. ¿Sí? Acá tenéis que sumarle al sistema parasimpático, y acá también al sistema parasimpático. Si esto es cierto, aquí tenéis pura estimulación, acá hay pura estimulación y acá hay inhibición. Pero ahí es solo la CCK, porque con la acetilcolina y la CCK Van a la vesícula. la contracción. Pero la vesícula. ¿Para qué? Para que el contenido que está aquí en la vesícula vaya al duodeno. Para que el contenido que está generando el páncreas vaya al duodeno. Y el que se está quedando vacío, que es el estómago, deje de producir protones.
Por eso tenemos la etapa cefálica, gástrica e intestinal. Entonces la etapa intestinal está activando ya las glándulas que están más abajo, pero está inhibiendo las secreciones de más arriba. Es que las retroalimentaciones aquí sí existen, pero son raras. ¿Sabes por qué? Porque es presencia del alimento. Tú con el solo hecho que el alimento esté tocando, ¿sí?, las células del epitelio, tú ya tienes el estímulo para que empiecen a producirse hormonas. Y si ese alimento ya no está, ya no tenía el estímulo para que se produzcan esas hormonas. Pero como el alimento va pasando de un lugar a otro, la no presencia de un lugar es la presencia del otro. Por eso decimos, en un primer momento, ¿dónde está el alimento? En el estómago. Y antes de estar en el estómago, estaba en el imaginario. Por eso estaba en la cabeza. ¿Sí? Te llegan elementos como el olor, ver el alimento, pues sí. ¿Sí? Entonces, esta cuestión comienza ahí arriba. Entonces, de arriba empezamos la interfase. Sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático empieza con las secreciones glandulares y empieza a tratar de despertar o tratar de despertar a la célula G y a la célula cromágena, que están dormidas porque ¿quién tiene a todos anestesiados? La célula D, que produce somatostatina. Entonces, la primera etapa está ayudando a despertar, pero la que realmente estimula es la gachina. Pero tú necesitas gachina. Entonces, ¿cuál de las tres es más importante? Si las tres son importantes, pero la gachina se lleva el premio. Ya, y posteriormente, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, va a quedar en el estómago, las partículas se van a empezar a movilizar de un lugar a otro. ¿Y cuál es ese otro lugar? El duodeno. Por lo tanto, la presencia del alimento en el duodeno significa que las células del duodeno, dependiendo cuál sea, van a empezar a producir hormonas distintas. Entonces, si es secretina, esa secretina tiene receptores en las células del páncreas. Si es colecistoquinina, tiene receptores en la vesícula biliar. Si apretamos la vesícula, la bilis que está en la vesícula se va al interior del duodeno. Y si estimulamos el páncreas, el flujo del jugo pancreático se va a ir al duodeno, que es precisamente donde está ¿qué cosa? El alimento que antes estaba en el estómago. Entonces ya no lo tenemos en el estómago, necesitamos seguir produciendo secreciones de protones. Entonces son las mismas células del intestino, en el duodeno, que producen una hormona que se llama gastrona, que estimula a las células del estómago para que dejen de producir tanta secreción de protones